Muy bien, hoy quiero centrar el sermón en tres palabras nada más y hablando de un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Así que quiero hoy compartirte algo. Hoy estamos llegando al final del tema del rompimiento y hoy quiero compartir que para tener un rompimiento bíblico, la iglesia necesita entender que en medio de los rompimientos, primera palabra para que se la grabe, vamos a vivir procesos. Procesos difíciles, procesos fáciles, procesos anchos, procesos angostos, procesos que nos causen lágrimas, procesos de felicidad. En medio de cualquier rompimiento, la iglesia va a atravesar por procesos, primera palabra, ¿no? Pero en medio de los procesos, el Señor, nuestro Dios, nos recordará. Segunda palabra, que vamos o estamos bajo el propósito de Él. Así que escriba la segunda palabra que vamos a hablar en esta mañana. En medio de cualquier rompimiento, vamos a vivir el propósito de Dios. Y en medio de los procesos y el propósito de Dios, usted se tiene que mantener firme predicando la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estudiar tres palabras en medio de los rompimientos: procesos, el propósito y la predicación de la palabra de Dios. Amén, hasta ahí. Tres palabras que vamos a estudiar. Pero ahora escuche algo. Para centrar todo este sermón, quiero hoy compartir una de las características del fruto del Espíritu que todos necesitamos aprender a desarrollar, y es la palabra paciencia. Así que, ¿por qué hablar en esta mañana acerca de la paciencia? Escúchelo muy bien. La paciencia afuera es considerado como una virtud que todos los cristianos necesitan desarrollar o necesitan vivir, y dentro del cristianismo es considerado el fruto del Espíritu desarrollándose constantemente sobre nuestras vidas. Así que usted y yo necesitamos tener paciencia cuando manejemos en medio de los tráficos o horas pico que hay en Cali. Usted necesita tener ¿qué? Cuando usted estamos con nuestra esposa o nuestro esposo, usted necesita, aunque algunas mujeres digan: Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero no me lo aguanto más. Usted necesita tener ¿qué? Paciencia. Necesitas tener con tu vecino, los padres hacia los hijos. Paciencia todos los días necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Así que le he titulado a este sermón de esta forma: paciencia en medio de las pruebas. ¿Y eso dónde está? Vaya conmigo a la carta de uno de los familiares medio hermanos o hermanos de Jesús, y vaya conmigo a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Busque la Biblia, abra la Biblia o prenda la Biblia y vaya conmigo a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Paciencia en medio de las pruebas. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a leer su palabra con la autoridad de Papá, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mira a la persona que tiene a su lado y pregúntele: ¿quién tiene más paciencia en la casa? ¿Usted o yo? Pregúntele. Mírelo bien, fijamente, mírelo. ¿Quién tiene cara como de paciente, como de malgeniado? Mírelo bien. ¿Quién tiene más paciencia en la casa? ¿Usted o yo? Pero Santiago sigue hablando y no solamente le dice a la iglesia: mire, para que vivamos en un rompimiento no solamente debemos tener paciencia, sino que también nos da tres ejemplos que yo quiero que usted y yo se los sumemos a nuestra paciencia. Vamos con el primer ejemplo que Santiago nos da, y Santiago dice esto: mirad como el labrador sería la primera palabra, subrayela allí en su Biblia. ¿Qué hacía este labrador? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén por eso? Versículo 9: hermanos míos,
No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas. Subraye la palabra los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job. Subraya esta tercera palabra, la paciencia de Job sería nuestro tercer ejemplo. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Amén o no amén? Muy bien, para entender el contexto histórico de esta carta, como cristianos estamos en la obligación de poder ir a lo profundo del contexto histórico de lo que estaba sucediendo, pasando en la época de Santiago. Y para entender el corazón de Santiago necesitamos entender por qué él repite del versículo 7 al versículo 11 5 veces la misma palabra. ¿Y cuál es la misma palabra? La palabra paciencia. Así que déjame rápidamente compartirte su contexto del por qué Santiago repite tantas veces esta misma palabra. Escúchalo muy bien. En la época de Santiago, literalmente el gobierno de turno está persiguiendo a todos los cristianos judíos y los está dispersando por toda la antigua Israel. Así que Santiago, al escuchar esta persecución, escribe esta carta de solamente 5 capítulos y se la envía a la iglesia del momento. ¿Y por qué los están persiguiendo? Porque el gobierno de turno está maltratando, matando a la iglesia del momento. Escúchalo muy bien. En la época de Santiago hay un dictador, un hombre muy malo, un gobernador llamado Agripa. Este hombre odia a los cristianos, este hombre detesta a los cristianos, y él sacó una corte, una orden romana, una ley romana, y la escribió y la sella con su anillo romano, y dice: a toda persona que se vista como Cristo, que hable de ese tal Cristo, que tal vez le comparta a otro acerca de ese Cristo, que se congregue en cavernas a adorar a ese tal Cristo, va a ser perseguido, torturado, deportado y hasta lo vamos a matar. Agripa firma la carta y se la envía al Imperio Romano. El Imperio Romano, al leer la carta, de ahí en adelante empieza una carnicería en contra de todos los cristianos. Perdón la expresión que voy a usar a continuación. Para el Imperio Romano, los cristianos del momento son la basura, la escoria de la sociedad. No los quieren porque no se someten al César. No los quieren porque no le rinden pleitesía al César. Y van en contra de lo que Agripa considera las leyes de Roma. Así que de ahí en adelante los romanos empiezan a entrar a las casas de los cristianos, comienzan a matar a los cristianos. Literalmente hay una persecución incontrolable en la época de Santiago. Y Santiago, al ver todo esto que está sucediendo, Santiago escribe toda la carta, y el corazón de la carta de Santiago es esto: que en medio de las pruebas, que en medio de las circunstancias difíciles, que en medio de las adversidades, por favor, ellos siempre deben colocar su mirada en Jesús. Ese es el corazón de la carta del capítulo 1 al capítulo 5. Santiago llevando a la iglesia a que en medio de las pruebas, a que en medio de los momentos difíciles, a que en medio de las torturas, siempre coloquen su mirada en Jesús. Y yo quiero traerlo a nuestros días. Actualmente ustedes y yo en esta parte no sufrimos persecución por ser cristianos. Actualmente a usted y a mí no nos persiguen por ser cristianos, por compartir o por evangelizar o compartirle a otro de Jesús. Pero yo quiero recordarte algo: a que en medio de las pruebas, a que en medio de los momentos grises, a que en medio de los momentos de adversidad, a que en medio de los momentos de enfermedad, iglesia, siempre coloquen su mirada en Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Tu confianza no puede estar en el gobierno de turno. Tu confianza no puede estar en el gobierno que venga. Tu confianza no puede estar ni siquiera en tu profesión, en tus dones. Tu confianza ni siquiera puede estar en el dinero o en las cosas materiales. Tu confianza por encima de todo esto debe estar puesta en Jesús. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan los momentos adversos, cuando vengan las dificultades, siempre coloca tu mirada en Jesús. El hombre nos falla. Vamos a vivir momentos difíciles, pero hay alguien que prometió que siempre va a estar con nosotros hasta el fin, y ese se llama Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así que Santiago nota la persecución, pero él ve como cualquier ser humano con H mayúscula actualmente, al ver que le quitan sus bienes, al ver que le están matando a su familia, al ver que los están deportando indiscriminadamente, pues cualquier ser humano con H mayúscula puede perder ¿qué? La paciencia. Así que Santiago nota que esta iglesia está perdiendo ¿qué? La paciencia. Ahora Santiago, introduciéndonos al sermón, en el versículo 7 de nuestro texto base, Santiago ahora ilustra y llama a la iglesia a que en medio de las pruebas, a que en medio de los momentos difíciles, la persecución y la enfermedad, siempre tengan paciencia. Y ahora, teniendo en cuenta el contexto, introduzcámonos al corazón del sermón, versículo 7 de nuestro texto base. Y Santiago continúa diciendo esto y dice: por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mire lo que encontré. La palabra paciencia que Santiago usa aquí se traduce a nuestros días de esta forma. La palabra paciencia quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas. Cuando habla de sobrellevar cargas, es llevar personas, circunstancias, momentos difíciles sobre nuestros hombros y librando batallas hasta que el Señor venga. Vuelvo y lo repito, la palabra paciencia que Santiago usa allí se traduce a nuestros días de esta forma y quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas y librando batallas hasta que el Señor venga. ¿Qué nos quiere hablar Santiago a usted, a mí, en esta mañana? Santiago nos quiere recordar a que en medio de los días difíciles, a que en medio de los días tal vez de pruebas, enfermedades, donde usted dice ya no aguanto más, quiero soltar la toalla, Santiago nos llama a que en esta mañana lo resistas con mucha paciencia. No es tiempo de cambiarse de iglesia, no es tiempo de abandonar su fe, no es tiempo de rendirse tan fácilmente. Es tiempo de resistir lo que estés viviendo con mucha paciencia. Pero también Santiago habla de que debemos soportarnos los unos a los otros como una sola familia. Quiero hablarle a los adultos, hacia los jóvenes aquí presentes. Escuchen esto, adultos. Los jóvenes actualmente ya no se visten como nosotros, ya no hablan como nosotros, su lenguaje es totalmente diferente de nosotros. Y a pesar de las diferencias, Santiago habla a que los soportes con mucha paciencia. Quiero también hablarle a los jóvenes, hacia los adultos aquí presentes. Jóvenes, escuchen esto, los adultos son la voz de la experiencia. Han vivido muchísimos más años que nosotros, traen muchísima más vivencia que nosotros. Y a pesar de las diferencias, Santiago llama a que los soportes con mucha paciencia. Dejemos de orar, Señor, cámbialo de iglesia o mándale un rayo, pero no me lo aguanto más. Santiago llama a que los soportes con mucha paciencia. Pero también quiero hablarle a la iglesia en un solo cuerpo de esta forma. Santiago también habla que también debemos ayudarnos los unos a los otros a llevarnos nuestras cargas. Es imposible creer que dentro de una iglesia cristiana, si yo veo a un hermano de la fe o a un hermano de la sangre llevando cargas difíciles sobre sus hombros y que se le caen una tras otra vez, yo me haga el desentendido o el de las gafas oscuras y teniendo los recursos, yo no sea capaz de ayudarle a llevar sus cargas. Y Santiago en toda la carta
corrige esa actitud de ese tipo de personas. Que no solamente le digamos a esas personas, vaya con Dios, Dios te bendiga, y teniendo la forma, no sea capaz de ayudarle. Y Santiago llama que así como a nosotros al inicio de nuestra fe nos ayudaron a llevar nuestras cargas, Santiago habla de que también les ayudemos a llevar sus cargas pacientemente, así se caigan muchísimas veces. Pero también Santiago habla de que vamos a librar batallas hasta que el Señor venga. Te guste o no, iglesia, lo quieras o no, vamos a librar batallas hasta que Jesús venga. Amén con eso. Muy bien, sigamos con el sermón. Santiago le dice a la iglesia, por favor tengan paciencia en medio de la persecución. Pero esta iglesia está perdiendo la paciencia. Pero ahora Santiago le va a dar 3 ejemplos que nos los va a dar a nosotros en esta mañana para que se los sumemos a nuestra paciencia. Vamos con el primer ejemplo que Santiago nos da, versículo 7 de nuestro texto base. Santiago continúa hablando de esta forma y dice, mirad, iglesia, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Como primer punto o primer ejemplo para que usted escriba allí y no se lo olvide, escúchelo muy bien. El labrador que Santiago nombra aquí representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito. Como primer punto, primer ejemplo, el labrador que Santiago nombra aquí representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestra vida. Escuche algo, iglesia, nos guste o no, el Dios al que he venido a adorar, el Dios al que leemos en su palabra, el Dios al que exaltamos, el Dios al que leemos en la Biblia, es un Dios de procesos. ¿Alguien puede decir amén por eso? Nos guste o no, vamos a librar procesos. Procesos altos, procesos bajos, procesos de lágrimas, procesos de alegría, procesos de abundancia, procesos de escasez. Vamos a librar procesos hasta que Cristo venga. Pero Él prometió algo, que en medio de los procesos Él va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar, que Él va a estar con nosotros. Pero lo malo actualmente es que nos estamos enfrentando ante una generación que no le gustan los procesos. Nos estamos enfrentando ante una generación que el mundo afuera le llama la generación de cristal o la generación tipo horno microondas, que todo lo quieren rápido, fácil, instantáneo. No quieren vivir procesos, lo quieren todo en bandeja de plata. Pero lo bueno de vivir procesos es que los procesos forman carácter. Los procesos forman a hombres y mujeres conforme a su corazón. Y quiero darte solamente 2 ejemplos de lo que sucede dentro de nuestras iglesias y fuera de nuestras iglesias cuando hablamos de los procesos. Vamos primero dentro de nuestras iglesias. Nos estamos enfrentando ante una generación que rápido quiere figurar, que rápido quiere tener liderazgo, que rápido quiere señalar y mandar, que rápido quiere obligar o tal vez hacer cosas para figurar dentro de la iglesia. Pero cuando tú los llamas a las 5 de la mañana, en verano, en vacaciones, a que venga y se siente en esta silla a orar, no viene. Pero sí nos encanta asumir posiciones. Nos estamos enfrentando ante una generación que en cualquier llamada de atención, disciplina o corrección de su carácter se pone bravo y se cambia de iglesia. Es una generación instantánea, líquida, que no le gusta que le corrijan su carácter. Ahora no solamente nos pasa dentro de nuestras iglesias, también nos está pasando afuera. Afuera el mundo está sacando una tecnología llamada la IA, que significa la inteligencia artificial. No voy a satanizar eso, yo la consumo, pero debemos tener mucho cuidado de cómo la estamos consumiendo. Pero escuche algo, la inteligencia artificial está convirtiendo a las personas en personas flojas, sin procesos. ¿Por qué? Solamente por darte un ejemplo. Hay alguien que está a punto de graduarse de arquitectura, un ejemplo nada más.
Y esta persona al final de su proyecto de grado o su tesis tiene que sacar su proyecto de grado, tiene que sacar su tesis para presentarla a la universidad como proyecto de grado. ¿Y sabe qué puede hacer esa persona? Esa persona no quiere leer, no se quiere trasnochar, no quiere estudiar, pero ¿sabe qué puede ir a hacer? Puede ir a la inteligencia artificial y en menos de un minuto le dice a la inteligencia artificial: yo quiero que me arrojes mi tesis o mi proyecto de grado de este tema. Estos son los puntos, este debe ser el contenido de la letra, este debe ser el tamaño de la letra. Y la inteligencia artificial en menos de un minuto te arroja todo tu proyecto de grado para que usted vaya y lo presente sin procesos. La inteligencia artificial está convirtiendo a nuestras generaciones en personas sin procesos. Pero escuché algo: lo bueno de vivir procesos en el cristianismo es que tú aprendes a vivir dependiendo exclusivamente de Dios. Lo bueno de vivir procesos dentro de la iglesia es que aprendes cómo hacer rompimientos en tu iglesia, en tu carácter. Lo bueno de vivir procesos con Dios es que aprendes a depender exclusivamente, no de tus fuerzas, sino exclusivamente de las fuerzas de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora la pregunta es: ¿qué representa el labrador para Santiago? El labrador es una representación de los agricultores. Y todos sabemos que un agricultor cuando va al campo a sembrar, imaginemos café. Todos sabemos que un agricultor cuando siembra café, lo que sembró no se recoge al instante, sino por el contrario, ¿qué tiene que hacer el agricultor? Llenarse de mucha paciencia. El agricultor no maldice el campo, el agricultor no maldice lo que sembró, el agricultor no se va de vacaciones, el agricultor no se altera con lo que sembró, el agricultor no insulta a Dios por lo que sembró, sino por el contrario, el agricultor nos enseña que para asegurar una gran cosecha de la siembra y su cosecha, él tenía que ¿qué? Llenarse de mucha paciencia y esperar pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué representa la lluvia temprana y la lluvia tardía para el agricultor y para nosotros actualmente? Escuche esto: la lluvia temprana en la época de los judíos venía en el mes de octubre y en el mes de noviembre, y venía como un rocío para ablandar el suelo. Pero si no llovía ese momento, Santiago nos enseña que el agricultor tenía un segundo chance. ¿Cuál era el segundo chance? El próximo año, a que Dios le mandara la lluvia tardía, el próximo año en el mes de abril y en el mes de mayo, y venía como un torrencial para ayudar su campo. Así que ¿qué nos quiere enseñar Santiago a usted y a mí en esta mañana? Santiago nos quiere enseñar que el cristianismo no depende de nuestras fuerzas, que el cristianismo no depende del dinero que yo tenga, que el cristianismo no depende de los dones que yo tenga, el cristianismo no depende de las cosas materiales que yo tenga o lo que yo pueda hacer por Dios. Santiago nos quiere enseñar que el cristianismo depende exclusivamente de su soberanía y de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aunque a muchas veces a mí no me guste. Santiago nos quiere enseñar, iglesia, que por favor, que en medio de los procesos, Él prometió que va a estar con nosotros, porque no es en nuestras fuerzas, sino que es en sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero ahora, mire esta aplicación. ¿Qué representa para usted y para mí la lluvia temprana y la lluvia tardía? Santiago nos quiere enseñar que en medio de nuestros procesos como cristianos, que en medio de los procesos que podamos estar viviendo en nuestro matrimonio, los padres hacia los hijos o los hijos hacia los padres, o los procesos que podamos estar viviendo sobre nuestra salud, Santiago nos quiere recordar que la lluvia temprana representa procesos de Dios instantáneos, representa la lluvia temprana. ¿Y qué quiere decir eso? Que si Dios en nuestros procesos nos responde temprano, hace un milagro temprano, nos da explicaciones temprano, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios me ha respondido temprano. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso representa la lluvia temprana. Pero ahora vamos a ver un poquito más difícil.
Y la lluvia tardía representa que si Dios no me responde temprano, sino por el contrario me responde tarde, hace un milagro tarde o me da explicaciones tarde, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, aunque me haya respondido tarde. Hasta ahí, ¿cuántos dicen amén? Ahí bajaron los amenes, ¿cierto? No nos gusta, pero vamos a ir un poquito más difícil. Y si Dios en nuestros procesos, Él no nos responde temprano, no hace un milagro temprano, ni tampoco nos responde tarde, ni hace un milagro tarde, sino que en nuestros procesos Él guarda silencio. ¿Cuál va a ser la actitud de la iglesia? Hasta aquí llegó mi fe. Yo pensé que Dios era un Dios circunstancial, que cuando yo estoy feliz, Él está feliz, pero cuando estoy bravo, Él está enojado conmigo. Quiero recordarte algo, iglesia. Santiago nos promete en este primer punto que en medio de nuestros procesos de rompimiento, en medio de nuestros procesos amargos, difíciles, que en medio de nuestros procesos que nos hayan causado lágrimas, yo quiero recordarte algo. Él prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No estás solo, no estás sola. Él prometió que va a estar con nosotros en todos nuestros procesos, sean buenos o sean malos. Él sigue siendo el Dios de nuestros procesos. Amén. Segundo ejemplo que Santiago nos da en esta mañana, versículo 10 de nuestro texto base. Y Santiago continúa hablando de esta forma y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Escúchelo muy bien como segundo punto, segundo ejemplo para que usted escriba allí. Los profetas que Santiago habla aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Vuelvo y lo repito como segundo ejemplo. Cuando Santiago nombra a los profetas representan la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Cuando Santiago habla de los profetas, él no está pensando tal vez en los profetas actuales. Cuando Santiago nombra a los profetas, él está pensando en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento? Cuando usted y yo los estudiamos, vemos que fueron hombres que literalmente, mientras predicaban, profetizaban, anunciaban la ley, la Torá, el Pentateuco, fueron ultrajados, maltratados, deportados y hasta los mataron por decir la verdad. Y la verdad se la dijeron a la gente así, mire, cara a cara. Así que ¿quiénes fueron los profetas que Santiago está pensando o nombra aquí? La Biblia los divide en dos partes: profetas mayores y profetas menores. Rápidamente, ¿quiénes fueron los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Préstele mucha atención cómo estos profetas murieron por decir la verdad. ¿Quiénes fueron estos profetas? Primer profeta. Los padres de la iglesia narran cómo murieron los profetas mayores por decir la verdad. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Cristo tuvo 12 discípulos. Esos 12 discípulos formaron otros discípulos. La historia le llama a esos discípulos los padres de la iglesia. Y ellos nos narran cómo murieron estos profetas por decir la verdad. Primer profeta llamado Isaías. Dice que Isaías, por anunciar al Cordero de Dios, el unigénito, al Hijo de Dios, al Mesías esperado y al único que les iba a dar salvación, dice que Isaías, cuando sale a las calles a evangelizar, a profetizar y a anunciar la ley, dice que su propio pueblo se molesta con su predicación. ¿Que sabe qué hacen con él? Lo amarran de sus dos brazos, de sus dos pies, y con un serrucho de abajo hacia arriba, por toda la mitad, lo partieron en dos. ¿Por qué? Por decir la verdad. El mundo en el que estamos viviendo actualmente se incomoda cuando usted y yo le decimos la verdad. Y es que decir la verdad en el sistema en el que vivimos es un sinónimo de caerle mal a todo el mundo. Decir la verdad actualmente en el sistema en el que vivimos es un sinónimo de decirle a la gente: no estoy a favor de tu verdad relativa, mi verdad absoluta se llama Jesús.
Y la gente le incomoda eso. El mundo en el que vivimos le incomoda eso. Y va y le pasó también a los profetas. ¿Y terminaron qué? Matándolos por decir la verdad. Siguiente profeta llamado el profeta llorón. Lloraba tanto del pecado, lloraba tanto del rechazo, lloraba tanto de la idolatría de la gente en ese momento, que Jeremías, cuando sale a las calles a profetizar, dice que su propio pueblo se molesta con su predicación, que toman piedras y se las lanzan a Jeremías en la cabeza, y Jeremías en la calle muere desangrado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Siguiente profeta llamado el profeta Ezequiel. Murió por decirle a su propio pueblo que dejaran la idolatría, que aunque tienen ojos no ven, aunque tienen boca no hablan, aunque tienen oídos no escuchan, y si los lanzas al río no van a nadar. Ezequiel fue un hombre en su época que murió por decirle a la propia gente que verse la rosa de Guadalupe a nadie va a salvar, que colocar una penca de sábila en el techo de su casa a nadie le trae buena suerte, que colocar una herradura de caballo en la parte de atrás de su puerta a nadie le trae buena suerte, que irse de rodillas al cerro de las Tres Cruces o a Monserrate a nadie en Semana Santa le trae buena suerte. Ezequiel fue un hombre en su época que le dijo a la gente en la cara y le dijo: oiga, es que el verdadero Dios, se moleste quien se moleste, le incomode a quien le incomode, se llama Jehová Dios de los ejércitos, el Dios suyo y el Dios mío. Y terminaron matándolo por decir esa verdad. Lo mataron, les incomodó, les iba a dañar el negocio a la gente que vendía imágenes. ¿Y terminaron qué? Matándolo. Daniel, en la época de Daniel, a la gente no le gustaba cómo Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. Daniel no comía la comida del rey, no se arrodillaba ante la estatua del rey, no le hacía pleitesía, y fue perseguido, criticado, chismoseado y encerrado en una fosa llena de leones. ¿Cuál es el común denominador de los profetas menores, profetas mayores y los discípulos de Cristo? ¿Alguien sabe cuál es el común denominador? Que todos en su totalidad murieron por una causa. ¿Y cuál es su causa? La verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Antiguo Testamento, Dios como creador. 4 evangelios, Cristo como el único Hijo de Dios. Y hechos hasta nuestros días, el Espíritu Santo. Escuche algo. Poco a poco, el mundo en el que vivimos, el gobierno en el que vivimos, el sistema en el que vivimos, está llevando poco a poco, sutilmente, llevando a la iglesia a entender que nuestra verdad no es absoluta, sino que nuestra verdad es ¿qué? Relativa. ¿Y cuál es la verdad relativa que el mundo predica actualmente? Que todas las religiones nos van a llevar al cielo. Adore a quien quiera, todos se van para el cielo. ¿Cuál es la verdad absoluta que dice el gobierno? Adorar a la Pachamama, la madre de monte, o qué sé yo, usted se va a ir al cielo, no pasa nada. Esa es la verdad relativa. No pasa nada si usted se va y hace ciertas cosas, ciertos rituales, no pasa nada, se va para el cielo. ¿Por qué vemos hoy día en los medios, en la prensa, porque vemos en canales que vemos actualmente, nadie habla mal del nadie habla mal del Islam? Nadie habla mal del budismo, nadie habla mal de los gnósticos, del catolicismo, pero se invierten millones tras millones para hablar mal del cristianismo y de Cristo. ¿Por qué a la gente les incomoda tanto nuestra verdad? ¿Por qué a la gente le incomoda tanto a Cristo como el Mesías? ¿Por qué el mundo en el que vivimos le incomoda tanto a Jesús? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Cristo en los 4 evangelios fue el único que lo ha hecho en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, que se paró ante la religión más famosa, ultra religiosa, más poderosa del momento. Y Jesús no se escondió detrás de un púlpito, detrás de un palo, no lo dijo por las redes sociales, sino que se lo dijo así, cara a cara. ¿Sabe qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo esto: ¿sabe qué? Yo soy Dios. ¿Y qué? Y que Cristo le dijera a la religión más poderosa del momento que Él era Dios, era la blasfemia más grande del momento. Y esa debe ser la verdad absoluta de la iglesia. La iglesia se debe mantener firme ante cualquier gobierno, ante cualquier sistema, ante cualquier persona, y decirle esto: es que mi verdad se llama Jesús y no hay nadie más que Él. Esa es nuestra verdad absoluta. Cristo
como el único Hijo de Dios. Nadie más nos va a poder llevar al cielo. Mire, yo fui a una de las ventanas 1040, donde actualmente está reinando la religión musulmana, cerca a España. Y sabes una cosa, hay demasiados musulmanes en la calle. Y tú te paras ante un musulmán y le dices: quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios. Estás a punto de que te golpeen, o si son radicales, hasta te pueden matar. Porque les incomoda, al mundo en el que vivimos les incomoda que tú y yo les digamos que Jesús es nuestra verdad absoluta. No es relativa, es absoluta. Se moleste quien se moleste y se incomode quien se incomode. La iglesia se tiene que mantener en esa verdad, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los discípulos. Cristo sigue siendo la verdad absoluta y debemos seguir predicándolo hasta que Él venga. ¿Amén o no amén? Tercer y último punto que Santiago nos da, versículo 11 de nuestro texto base. Y Santiago continúa hablando de esta forma y dice: he aquí, iglesia, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como tercer punto, tercer ejemplo, para que usted escriba allí y no se lo olvide, escúchelo muy bien. La paciencia de Job que Santiago nombra aquí representa simbólicamente el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y lo repito. La paciencia de Job que Santiago nombra aquí representa el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Escuche algo, iglesia. La prueba vendrá aunque muchas veces no la entendamos. Y sin importar las pruebas, debemos recordarnos en esta mañana en nuestra mente y en nuestro corazón que absolutamente todo lo que venga, todo va a obrar para bien. Porque sencillamente Dios tiene ¿qué? Propósito global sobre nuestras vidas. Arriba en el cielo nadie está jugando con nosotros Jumanji. Y más si es con La Roca. Dicen que yo tengo el perfil de La Roca, mírenme bien. Arriba nadie juega con nosotros a la suerte. Arriba en el cielo nadie juega dominó, parqués, uno, la Copa América. Arriba en el cielo nadie juega con nosotros el baloto o el chance. Arriba en el cielo, debajo del cielo y debajo de la tierra, todo sucede porque sencillamente Dios tiene ¿qué? Propósito sobre la iglesia. Propósito sobre su vida. Padres de familia aquí presente, Dios sigue teniendo propósito sobre su trabajo. Dios sigue teniendo propósito sobre su familia. Madres, cabeza de hogar, yo quiero recordarle que aunque el mundo diga que tus hijos son maldición, la Biblia llama que son herencia de Jehová. Siguen teniendo propósito sobre sus vidas. Dios sigue teniendo propósito sobre la iglesia. A Dios nada se le sale de las manos. ¿Sabe por qué el enemigo no ha tomado total control sobre este planeta Tierra? ¿Usted sabe por qué aún el enemigo no toma el total control del mundo en el que vivimos? Porque aún hay una iglesia viva, orgánica, saludable, bíblica, que sigue predicando esta verdad. Cristo viene, Cristo salva y Cristo sigue teniendo propósito sobre cada uno de nosotros. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Y siempre manténgase pendiente del propósito que Dios tiene con cada uno de los que estamos aquí. Él no te lo ha dado solamente para que lo tengas y ya. Es para que lo disfrutes, lo vivas y lo tengas siempre presente en tu corazón. Dios sigue, mamás, papás, sigue teniendo propósito sobre cada uno de los que estamos aquí. Y ahora quiero hacer una pregunta para ir concluyendo. ¿Alguien ha jugado dominó aquí? Los demás piensan que es del diablo. No es del diablo, es de quien lo compra, ¿no? Si yo lo compro es mío, no es del diablo. Así que mire, preste la atención. Cuando usted juega dominó
y coloca las fichas, no sé cómo se dirá, de pie o paradas, y hace una figura o hace una casa con las fichas, y de casualidad o sin culpa viene un familiar y le hace caer la primera ficha, ¿qué pasa ahí para adelante? Todas se caen. Eso a nivel mundial tiene un nombre, ¿alguien sabe cómo se llama? El gran efecto dominó. La pregunta es, ¿por qué Santiago nombra la paciencia de Job? ¿Y qué tiene que ver con el efecto dominó? Aquí va. Cuando Santiago nombra la paciencia de Job, él está pensando en que Job iba a vivir esto, un efecto dominó. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, etc. Momento ultra mega archi supremamente difícil. Pero que al final Job iba a entender de que Dios tenía propósito sobre lo que estaba viviendo. Así que rápidamente déjame compartirte cuál fue el efecto dominó que vivió Job y cómo Job al final entendió que tenía propósito sobre su vida. ¿Alguien toca piano? Por favor, ¿me puede ayudar con el piano, la organeta? Por favor. Aquí va. ¿Quién era Job? Job en la antigüedad era el hombre más rico y más poderoso del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se medían las riquezas en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se medían las riquezas el que más tuviera vacas, burros, camellos, y si vivía en pasto, el que más tuviera quiz. Job en la antigüedad era el hombre más rico porque tenía demasiados animales. Aparte de tener muchos animales, Job también tenía demasiados siervos. Gente que le cuidaba el pasto, gente que cuidaba sus animales, gente que cuidaba sus casas. Job tenía demasiados siervos. Aparte de tener muchos siervos, a Job no le gustaba planificar. Job no tenía televisor en la antigüedad, no había internet. Así sabe cuántos hijos tuvo Job. 10 hijos. No tuvo perros por hijos, son seres humanos. 10 hijos tuvo Job. Aparte de tener 10 hijos, tenía una casa maravillosa, una finca maravillosa. Pero de un momento a otro, el diablo, el pata, Chucky, Satanás, como le quieras llamar, va y se para allá ante la presencia de Dios y le dice: oye, ¿no has considerado a ese hombre que se llama Job? Y Dios le dice: ¿de verdad usted me está hablando de Job? Como Job no hay nadie, un hombre íntegro. Ese hombre es íntegro. Obviamente si le tocas algo, puede perder la paciencia. Y pareciera que en la soberanía de Dios Él hubiera hecho esto: mire, está bien, te permito tocarle características, no su vida, características a Job. Así que ¿qué hace el Padre? Esto, mire, vaya y le toca características a Job, pero ojo, le toca la vida porque se mete conmigo. Así que imaginemos, esa mañana Job se levanta, tiene su casa en Cali y tiene que ir a Villa Gorgona, imaginemos. Y como Job es el hombre más rico de la sociedad, se monta en su carro BMW modelo 2026 convertible burro. Sí, porque es el hombre más rico, ¿no? Así que se monta en su BMW burro, tacatán, 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 llega a su finca, su hacienda en Villa Gorgona, estaciona su BMW burro en reversa y lo amarra y entra a la oficina de contabilidad. Contextualicemos la historia. Y esa mañana, grupos al margen de la ley, ilegales, entran a su finca y de una manera indiscriminada empiezan a secuestrar y a matar toda su fuente de riqueza, todos sus burros, todos sus animales. Y Job pasó de ser el hombre más rico a ser el hombre más ¿qué? Pobre de la sociedad. Les mataron a todos sus animales. Su autoridad se vino para el piso. Su pobreza es absoluta. Y eso fue en la mañana. Siguiente efecto dominó. En la tarde sus siervos están recogiendo la sangre, limpiando las cabezas que dejaron, recogiendo el reguero que dejaron. Y de un momento a otro, nuevamente a su finca en la tarde, otro grupo al margen de la ley ilegal entran y comienzan ahora a secuestrar y a matarle a todos sus siervos. Todos sus siervos mueren al instante y uno sobrevive, está mal herido y va corriendo a la oficina de Joel y dice: acá está mi carta de renuncia, ya no trabajo más acá. Nos acabaron de matar
a todos tus siervos. No tienes nada. Eso fue en la tarde. En la noche está en Villa Gorgona y sus 10 hijos están en la ciudad de Cali. Y sus 10 hijos en la noche se van a cenar un sancocho. Hay una mesa grande, un sancocho con un champú, así se dice. Así que están cenando. Y mientras están cenando, escuche esto, los 10 hijos de Job en su casa se comienza a mover. Las paredes se les vienen encima, el techo se les viene encima, y todos los 10 hijos de Job al instante mueren de muerte súbita. Y Job no entiende si es un hombre bueno, no le hace mal a nadie, es el hijo de Dios. ¿Por qué está sufriendo? El gran enigma del libro de Job es este: porque los buenos sufren y a los malos les va bien en la vida. El gran enigma del libro de Job. Eso fue en la noche. Yo no sé si Job durmió, pero al otro día Job se revisa su cuerpo y le acaba de salir unas ronchas, peor que la lepra, peor que el COVID-19. Una enfermedad incurable tiene ahora Job. Imaginemos que vive en esta parte de Cali, aquí, y las autoridades de este lugar se enteran de que Job tiene una enfermedad incurable, que no tiene cura. Así que ¿sabe qué hacen con Job? Job se nos larga de aquí, se nos va de aquí, usted nos va a contagiar a todas las personas. ¿Y saben qué hacen con Job ahora? Lo exilian, sálgase. Imaginemos que lo mandaron a Armenia, vaya por allá. Y Job llegó a Armenia exiliado, lo sacaron de su salsa favorita, de su calor favorito, de su cultura favorita, de sus comidas favoritas, y está exiliado allá. Siguiente efecto dominó: su queridísima esposa se compró un tiquete aéreo o un pasaje y se va hasta Armenia. Y Job está allí sentado, no sé qué está haciendo, reflexionando, y su esposa llega allá y le dice esto. Siguiente efecto dominó, y su esposa le dice: Job, hasta aquí con su Dios, maldiga a su Dios, le dice su esposa. Y yo no sé si Job, al escuchar a su esposa, empieza a recapitular o comienza a reflexionar. Y él dice esto, se lo voy a dar para que concluya en este rompimiento con esta palabra profética para su vida. Y Job, en medio de reflexionar de esta forma, dice: era el hombre más rico y ahora soy el hombre más pobre. Siguiente efecto dominó: tenía cantidad de siervos fieles y me los mataron todos. Mis hijos, sangre de mi sangre, se murieron de una muerte súbita. Tengo una enfermedad que no tiene cura. Mi casa se cayó a pedazos y ahora mi esposa me dice que maldiga a Dios. Así que Job, en medio de recapitular ese efecto dominó, Job saca esta perla que yo quiero que usted se lleve para su casa. Job 19, versículo 25. Yo no sé si lo podamos colocar aquí al frente o si usted lo pueda buscar para que se lo lleve en su corazón. Job capítulo 19, versículo 25. Job saca desde lo más profundo de su corazón y dice esto: que en medio del efecto dominó que estaba viviendo, él dijo y exclamó. Y estamos hablando, escuche algo, del Antiguo Testamento. Yo quiero que usted vaya reflexionando en esto. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Job: aunque haya perdido todo, aunque tenga una enfermedad incurable, aunque mis hijos se hayan muerto, aunque mis siervos los hayan matado, aunque el ganado se haya muerto, lo único que me interesa saber, Iglesia Cruzada Cristiana, Casa Profética, yo sé que mi Redentor vive y vive para siempre. Y Él al final me levantará sobre el polvo. Usted puede captar lo que está diciendo Job. Usted puede descubrir lo que está diciendo Job. Escuche esto. Job fue escrito en el Antiguo Testamento a
mismo tiempo con los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. Y Job, desde esos años, desde la antigüedad, la prehispánica, él está mirando y dice: no me importa que lo haya perdido todo, lo único que me importa saber es que Cristo, mi Redentor, 2000 años arriba, 3000 años arriba, en los 4 evangelios, Él ganó la muerte, Él resucitó y no hay nada imposible para Él. Él sigue siendo mi Redentor, Él sigue siendo que me corona de justicia. Él es mi Redentor. Y Redentor significa también mi máximo pariente. Que aunque padre y madre nos dejaren, que aunque se nos cierren las puertas, que aunque mi familia se vaya, que aunque no entienda lo que sucede a mi alrededor, mi máximo pariente sigue estando a mi lado, sigue estando a tu lado. Y pase lo que pase, venga lo que venga, el Redentor, que quiere decir Jesús, nada es imposible para Él. Nada.